¿Quién va a elegir a los jueces en Michoacán? Pues claro que el narcotráfico. Si este gobierno es un narcogobierno. Por tu sobrerepresentación, pero ya, por favor, no sobrerepresentación. Son las mismas reglas del juego sobre las que tú estás. A ver, Laura, Giovanna. Tú no eres conductora, Carlos. Laura, Giovanna. Es un reemplazo masivo. Se hizo un proceso y no engañemos. De verdad hay que ser muy caradura, como dicen, para tener la cara de engañar al pueblo de México. O sea, pero acabamos no de elegir. es cierto. A ver, respecto a ese tema de las candidaturas, se ha acusado al Senado de la República, en específico al Comité de Evaluación, de haber sido omisos en estos filtros y que se les hayan colado estos casos. Tal fue el caso de la declaración del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, luego la respuesta de la presidenta del INE, y hasta la propia presidenta se pronunció y dijeron pues será el tribunal el que tiene que resolver. Pero ¿fallaron o no fallaron estos filtros? No es cualquier cosa. Y a mí sí me duele mucho que hablemos de democratizar al Poder Judicial. Se ocupa de verdad un gran desconocimiento constitucional para usar esa palabra en un tema tan delicado y tan relevante, donde lo más importante de este poder es su autonomía. Me parece que es ingrato, por decirlo menos, que se centre la atención en 20 o incluso en 200 perfiles. Hay mucho más de 20 y mucho más de 200 perfiles actualmente en el Poder Judicial que han sido cuestionados por los abarazos, por la corrupción, por el manto de impunidad que le dan a un sinnúmero de delincuentes, y me parece que si ese es el margen de error de este proceso inédito e histórico que estamos viviendo en nuestro país, de democratizar al Poder Judicial, pues es algo sumamente positivo. ¿Por qué? Porque no se ha agotado el proceso electoral, Pedro. Hay que conocer todas sus etapas. Los ciudadanos que vean o identifiquen a cualquier aspirante, hombre o mujer, que no goza de probidad o que se le pueda acreditar algún tipo de delito, tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la instancia. Sí. El Instituto Nacional Electoral, en su Consejo General en recientes días, aprobó lineamientos para que aún electas las autoridades, las personas juzgadoras, si no cumplen con determinados requisitos, no se les entregue la constancia de triunfo. A las personas que estén pues sustraídas de la justicia, que tengan una sentencia firme, o que no cumplan con el 8 de 8. O sea, todavía hay muchas etapas que se pueden salvar, falta un mes. Interpongamos las denuncias. Si ya identificamos que está el abogado del Z40 registrado como un aspirante a cualquier cargo del Poder Judicial, pues interpongamos la denuncia ante la autoridad correspondiente. A mí me parece que lo muy importante, lo muy significativo es este proceso histórico que vamos a vivir el 1 de junio, donde vamos a renovar más de 880 cargos en este país y donde más de 19 entidades de la República van a vivir un proceso electoral también del Poder Judicial. Yo, por supuesto que estoy de acuerdo que la justicia en México era necesaria una reforma para mejorarla, para hacerla accesible a la población. Creo que la palabra es el acceso a la justicia. Esto no va a arreglar eso. Esto va a costar 20,000 millones de pesos, más lo que le quiera sumar de los estados de la República. Hay mucha confusión. La campaña que está haciendo el oficialismo es guinda. No va a arreglar, porque cuando dicen esto es que hay un desconocimiento sobre el diagnóstico. Ahora, ¿tú crees que en Sinaloa quién va a elegir a los jueces? ¿Quién va a elegir a los jueces en Michoacán? Pues claro que el narcotráfico. Si este gobierno es un narcogobierno. Ese es el problema principal. Entonces, sí hay muchos errores de proceso, pero esto no lo arregla. Elegirlos no lo arregla. Y no estaba viciado el Poder Judicial. Claro que sí, tenía vicios, por supuesto. Muchos. Eso se había que haber arreglado. Giovanna. Me parece que hay mucha hipocresía, dijera nuestra presidenta, en el momento que nosotros estamos viviendo. Se habla de un Poder Judicial por dedazo. A ver, Poder Judicial por dedazo lo teníamos hasta hace un año, para que toda la gente que nos ve y nos escucha sepa. En el pasado reciente, el Poder Judicial se elegía en el Senado de la República, la inmensa mayoría de los cargos, por mayoría calificada, es decir, 82 votos. Si nosotros quisiéramos imponer autoridades del Poder Judicial, hubiéramos dejado la ley y la Constitución justo como estaba, Pedro. Porque obviamente el pueblo de México sabe que nosotros tenemos los 86 votos en el Senado de la República. Estas eran decisiones exclusivas
del Senado, ni siquiera del Congreso de la Unión. Hablamos de un gasto multimillonario, por favor. Hay mucha hipocresía. ¿Cuántos millones y millones y millones de pesos no se robaron las autoridades del PRI y del PAN en el pasado reciente? Hasta en el gobierno más humilde y más modesto de este país, presidentes municipales que llegaban con una mano atrás y otra adelante y salían multimillonarios y grandes empresarios. ¿Cómo podemos hablar de que 20,000 millones de pesos, que es lo que va a costar este proceso electoral, es un precio costoso para poder llevar justicia a los hogares de este país? Solo para ponerlo en proporción, Zacatecas, que es mi estado, que es un estado chiquito y pobre, recibe de presupuesto anual 40,000 millones de pesos. Es decir, que le estamos dando a la gente la oportunidad de que sanee las instituciones que imparten justicia en este país por menos de la mitad del presupuesto que se lleva a mi estado en un año. Ahora, la calle está llena de delincuentes, Pedro, de delincuentes que aparte gozan del aval y del padrinazgo de autoridades, del Poder Judicial y de otros poderes. No es posible. ¿Y las cárceles? Démonos una vuelta. Hay millones de historias verdaderamente indignantes de personas inocentes que no han tenido, incluso después de años de estar privados de su libertad, una sentencia. No podemos defender al Poder Judicial que tenemos hoy en nuestro país. La corrupción está en este Poder Judicial, la impunidad está en este Poder Judicial. Y me parece que el darle el beneficio de la duda a un pueblo que la derecha sigue subestimando y que nosotros respetamos profundamente, para que ellos puedan elegir si le dan el voto a fulano de tal que está cuestionado por la sociedad, que está siendo acusado, independientemente de algún juicio sumario, pues la gente va a elegir por primera vez. Y yo te aseguro que habrá más sabiduría en el pueblo de México que la que pudo existir en el pasado reciente, incluso en nuestro movimiento a través de los 86 votos que representamos en el Senado de la República. Solo me queda una duda muy genuina que quizás mucha gente se estará preguntando al escucharlas, porque creo que todas coinciden en que el Poder Judicial pues no funciona de la forma en la que debería y que hay mucho que mejorarle. ¿Por qué nadie lo intentó antes? ¿Por qué no hubo un intento de esta u otra reforma judicial antes? Déjame nada más ir con Laura, porque antes de que se nos vaya más el tiempo y le toca la participación a Laura. Entonces, creo que esa es una duda genuina, y no exclusivamente con Andrés Manuel López Obrador, sino con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con todos. Laura. Mira, yo creo que ya lo habíamos expuesto en la mesa. La vieja política tenía un poder judicial completamente corrompido. El gran problema es que hoy van a reemplazar a esos corruptos por los corruptos de Morena e incluso sus corruptos y sus narcotraficantes. Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa desde hace más de 3 años una reforma profunda al poder judicial. Ahora, sí quiero decir de manera muy clara que la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya habían advertido que hacer este proceso de selección de voto a través de estas planillas, que a mí yo te diré la primera pregunta, Ivana, si lo que quieren es que se decida en la urna, entonces ¿para qué hicieron listas? Si la gente tiene todo este conocimiento, que el 55% de los mexicanos hoy dicen tener nulo conocimiento sobre la elección judicial, la encuesta salió esta semana en El Financiero, 55%. Ellos dicen que tienen de un partido político, y yo también, nulo si yo te dijera, sobre la elección. ¿Para qué haces una lista? ¿Para qué haces una lista si lo que dices es que se decante en la urna? Eso es lo que estás diciendo. Lo que se había recomendado incluso, y es lo que no, amigas, lo que sucedía, incluso se les dijo que en Estados Unidos los únicos casos que había de selección en urna eran a través de voto en la urna y no de listas. Las listas lo que hacían era desvirtuar y generar estos vicios de origen para los candidatos. No, pues claro, siempre tienen ustedes otros datos. El problema es que el país no es su juguete. Y el problema es que la justicia en México no puede jugar a la prueba y el error. Por eso la gente se los va a terminar cobrando. Yo nada más les voy a decir una cosa. El 80% de los mexicanos y de las mexicanas ¿Cuánto tiene el PT? ¿Cuánto tiene el PT de porcentaje? No, entonces a mí me parece, hablemos del 3% de intención de voto que ustedes tienen. Claramente, las ideas que están poniendo en la mesa. Se nos vaya más el tiempo, porque nos quedan todavía. A ver, permítanme, ambas, por favor. Reformas constitucionales, cosas que ustedes no pueden frenar. A ver, por tu sobrerepresentación, pero por favor, sobrerepresentación. Son las mismas reglas de juego sobre las que tú estás. A ver, Laura, Giovanna. Tú no eres conductora, Laura, Giovanna, por favor. Laura, Giovanna, por favor. Con mucho gusto, Pedro. Ok. Nos quedan ya las últimas intervenciones. Caro, Sacil, vamos con ustedes. Caro, nos querías decir de la pregunta que les hice. Mira, tu pregunta es muy importante.
Es muy difícil, sobre todo en una mesa donde no se conoce el Poder Judicial, hablar de este tema. El tema del Poder Judicial es muy profundo. Primero, el Poder Judicial Federal fue haciendo una carrera judicial que fue perfeccionando. Era una sola carrera. No ocurre así con los poderes judiciales locales. Hay distintas cosas que están mal. Lo que más mal está son los poderes judiciales locales y ahí son las fiscalías. Esto no lo arregla. Desafortunadamente desperdiciamos una gran oportunidad. Llevamos mucho tiempo haciendo cosas. Es decir, muchas cosas ya no funcionan. El nuevo sistema de justicia penal no ha funcionado porque la policía no es científica. ¿Y por qué con Peña Nieto no se intentó hacer algo? El que hizo la reforma penal fue Calderón. Hubo 8 años para implementarla. Había un órgano de implementación que estaba funcionando más o menos bien. Vino un secretario muy ignorante y la convirtió en una dirección de área. Y no se siguió una implementación adecuada. Pero tiene que haber recursos. Nosotros, los diputados y senadores, les hemos dado muchas reformas a los poderes judiciales, pero nunca les hemos acompañado de presupuesto y el error está en la implementación siempre invariablemente. Bueno, es que ahora que ya no pueden hacer nada es muy fácil señalar y juzgar y decir que ya tienen la solución. Ahora que ya no pueden hacer nada, pero yo creo, Pedro, que lo que vamos a vivir el día 1 de junio es un acto inédito, histórico, que por primera vez el pueblo de México va a elegir a quienes impartan justicia en nuestro país. Uno de los poderes que forman este país, que era el único que no era electo por las y los mexicanos, y yo creo que la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos va a estar. Vamos a tener una elección con mucha actividad y con mucha participación. Y también decirte, Laura, que mucho hablamos de lo que sucede y esto, pero en tu estado, en Jalisco, el exgobernador Alfaro ponía a los magistrados a su voz y a su antojo. O sea, seguir viviendo de esta falsedad en donde los gobernadores se imponen en el Poder Judicial, pues tampoco podíamos seguirlo tolerando o seguir permitiendo poner a los que suyos. Eso es claro. Porque se hizo un proceso. Es un reemplazo masivo. Se hizo un proceso y no engañemos. De verdad hay que ser muy caradura, como dicen, para tener la cara de engañar al pueblo de México. Bueno. O sea, pero acabamos no de elegir es cierto. a 60 y tantos magistrados federales, los senadores de Morena. Por última ocasión. Por última ocasión, lo que son quieran. federales, son locales en materia electoral. Locales en materia electoral. Que tuvieron que tener una votación, 2 votaciones para poder llegar a eso. Tienen 4 años que deberían haberse elegido. Los eligieron hasta que tenían la mayoría. Claro. Pues bueno, se nos fue el tiempo volando. Vamos la siguiente semana con lo que nos queda todavía. Solo eligen a los ministros y los magistrados federales de ciertos lugares. Muy bien. No eligen a los jueces, Gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa.